La paz de Cristo sea con todos vosotros. Voy a continuar con la segunda parte, que es literalmente, hermanos, el plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? ¿Será la voz de Dios? ¿Será la palabra de Dios? Ya vimos en Ezequiel 37, ¿verdad? Que los huesos secos, secos en gran manera, Ezequiel les profetiza, etcétera. Dios abre la ventana a todo el mundo que lee ese pasaje no puede decir, ya vi cómo Dios opera, no puede decirlo porque ahí está. Dios es capaz de levantar huesos secos, de hacer que suba carne, tendones, piel y dar espíritu de vida. Cristo dice en San Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Lo terrenal es terrenal, lo espiritual es espiritual. Ok, en Romanos 1 el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Que el evangelio de Jesucristo, que Dios había prometido, ¿verdad? Pues promesa de Dios, el evangelio es una promesa de Dios para la salvación del ser humano. Amén, ahorita lo vamos a leer, pero quiero leerles una cita bíblica que me ha traído pensando en estos días, hermano, que se encuentra en Amós 5:4. Si tiene su Biblia, y dirá el pastor, a lo mejor me va a inventar cosas, pero vaya a su Biblia y si no la tiene, escuche con atención. Y mire lo que dice Dios. Dice en Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. La casa de Israel incluye ahorita la iglesia, aunque el judío diga, ustedes no son judíos. Yo no necesito que el judío me acepte, con que me acepte el Dios de los judíos ya. Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ahí está, hermano. Palabras tan pequeñitas. Y Dios nos está hablando y dice, búsquenme, buscadme y viviréis. Un versículo tan pequeñito, pero tan poderoso. ¿Quién dice eso? Dios. No es un predicador, no es una organización religiosa, no es una filosofía, es palabra de Dios. Buscadme y viviréis. Si lo aplicamos a los huesos secos estaban secos en gran manera. Y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿verdad? ¿Vivirán estos huesos secos? Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, Dios, si tú quieres que vivan, van a vivir. No importa cómo esté la condición del ser humano, no importa cómo esté la condición del ser humano, pero si ha pecado, si ha robado, si ha asesinado, Dios sigue siendo Dios. Él te puede sacar de ese mundo de pecado, de ese valle de huesos secos y darte vida y vida en abundancia. Y aquí está la palabra de Dios que nos dice, buscadme y viviréis. ¿Ok? ¿De qué manera lo tengo que buscar, hermano Martínez? Hay un plan. Hay citas bíblicas que Dios ha dado para que nosotros las prediquemos, para que nosotros enseñemos de ellas. Aquí es el plan de salvación básicamente, donde les dije la segunda parte del sermón, ¿verdad? Dice, el mundo también necesita oír la voz de Dios, que dice, número 1, que hay que oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y les voy a pedir que vayamos al libro de los Romanos. Miren, Romanos 1. Ahí es donde está lo que es el evangelio, ¿verdad? Y en el 17 dice que es poder de Dios para salvación, aleluya. Pero miren cómo dice en Romanos 1:1. Aquí está, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, ¿quién? Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ya entendemos eso, según la carne es del linaje de David, pero según el Espíritu es Dios mismo, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está. El Evangelio es una promesa de Dios. En una ocasión yo prediqué un sermón, no sé si quedó grabado o no,
que se trata del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y es maravilloso, hermano, es maravilloso de ver cuánto Evangelio, cuánta Biblia, cuánta profecía mesiánica hay en el Antiguo Testamento, que los judíos siempre las vieron, siempre las consideraron como profecías mesiánicas, pero que ahora se han olvidado de eso, ¿verdad? Pero aquí tenemos esta cita bíblica, ¿ok? Pablo, un judío, que está diciendo, miren, este es el Evangelio. Que Pablo fue llamado a predicar el Evangelio cuando él era un perseguidor de los evangelios, del Evangelio, perdón, o de Jesús, o de los evangelistas, o de todo eso. Ustedes me entienden. Amén. Era un perseguidor, un enemigo acérrimo de la iglesia, pero tiene su encuentro personal con Cristo y es totalmente transformado. Sufrió, ¿verdad?, la metamorfosis, el milagro de la transformación que predicaba el hermano Román. Amén. Gloria a Dios. Que es lo que hoy en día es difícil de ver. Ya hoy en día, hermanos, mucha gente se hace religiosa, se hace disque cristiana, entre comillas, pero no existe una transformación, no existe una metamorfosis. Y quiere decir esto, hermano, cuando no hay una transformación, una verdadera transformación, que algo no está funcionando. Quizá no estamos escuchando la voz de Dios, o quizá la estamos escuchando, pero no la estamos poniendo por obra. El ser humano está optando otras alternativas, ¿verdad? En vez de decir, oh, esto es palabra de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que el ser humano se salve, así de simple. Ok, la voluntad de Dios es la salvación del ser humano. Y Dios quiere que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. Que hagamos el tiempo, que dediquemos tiempo para la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, que aquí, miren cuántos están, veo en mi pantalla aquí, una fila de hermanos escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Yo sé que usted no está aquí. Alguien le pudiera decir, estás desperdiciando tu tiempo. No, usted no está desperdiciando su tiempo. Usted está invirtiendo su tiempo en su salvación. Usted está aquí porque quiere oír palabra de Dios. Y yo les agradezco por eso, ¿verdad? Y si ustedes comparten, gloria a Dios, esta palabra de Dios, quiero que vaya sazonada con Biblia, con palabra de Dios. Ok. Entonces vamos a continuar, hermano. La semana pasada les mencionaba todo lo de los huesos secos y quién era Jesús, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Dios que habla a los huesos secos. El Dios que tiene poder para subir la carne del polvo de la tierra. El Dios que da el espíritu que da vida. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y este Dios hoy en día nos está diciendo la palabra, buscadme y viviréis. ¿Cómo lo podemos buscar? Por medio del Evangelio. Ya los llevé a Romanos 1:1 para ver qué es el Evangelio. El Evangelio es una promesa de Dios para la salvación del ser humano. Y pudiéramos decir, es la única alternativa que Dios da. No hay otra, ¿verdad? Si hubiera otra, Cristo, los apóstoles, los profetas, alguien de la antigüedad hubiera dicho, hay varios caminos que llevan a Dios. Esa es una filosofía que se ve hoy por todos lados, que mucha gente dice, no, es que todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. La Biblia claramente dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. O sea, te los va a pintar bonito el diablo, pero no es de Dios. Solamente hay un camino, y ese camino se manifestó en carne y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por mí. ¿Qué más podemos decir nosotros, hermano? Oh, pero eso es según su libro de ustedes. Bueno, es que el libro, la Biblia, es el libro más antiguo que existe, ¿verdad? Es el libro que tiene los récords
más antiguos que existen de muchas ciencias, hermanos, se basan en la palabra de Dios. A mí me maravilla, hermanos, pensar que tiene miles de años la Biblia y sigue igual de poderosa, y cada vez que veo el mundo cómo está perdido porque se ha alejado de la Biblia, digo, la Biblia es su salvación, es su esperanza. Y la gente no lo entiende, no lo concibe, no lo recibe. Cuando la palabra de Dios, hermano, es la que cambió nuestra mentalidad. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo, hermano? Si no hubiera sido por haber tenido una Biblia en mis manos, porque alguien me hubiera hablado del Evangelio, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted? Alguien nos trajo palabra de esperanza, palabra de Dios. Cuando yo por primera vez empecé a leer la Biblia, yo me quedaba asustado. Yo me recuerdo, tenía 21 años, 22 años. Había abandonado el Instituto Tecnológico, donde supuestamente estaba estudiando ciencia, tecnología y todo lo que usted se pueda imaginar de ciencia. Un joven con una mentalidad científica que siente que no necesita a nadie ni a nada. Y me dan una Biblia y yo me quedo, pero ¿por qué yo nunca antes había leído la Biblia? Desde ahí deberíamos de preguntarnos por qué es que no se nos da la Biblia. En las escuelas, ¿verdad? Deberían de decir, mire, aquí está su Biblia, ¿verdad? Desde que entra a la primaria, ahí está su Biblia, léala por lo menos. Como una asignación literaria por lo menos, porque hay un ateo, ¿verdad? Que va a la iglesia, dice que es ateo. De los más acérrimos ateos que hay hoy en el día en el mundo, hermano. Pero él dice, no, yo voy a la iglesia por tradición, por costumbre, dice. Y leo la Biblia porque es un libro muy bueno como literatura. Digo, si es un ateo que no cree en Dios, lee la Biblia, ¿por qué el cristiano no? ¿Por qué? ¿Por qué la leen? ¿Sabe por qué la leen? Aunque sean ateos, mire lo que dice aquí, Romanos 1:17. Ellos han descubierto inconscientemente, quizás, han descubierto esto, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, desde el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Ya le dije, el Evangelio es promesa de Dios, y luego aquí dice es el poder de Dios para salvación del ser humano. Cuando usted y yo logramos atesorar eso, hermanos, el Evangelio es una promesa de Dios. Y esta promesa también es el poder de Dios para salvación. Porque solamente por el Evangelio podemos ser salvos. Si por el Evangelio se puede salvar a alguien, pues hay que predicar el Evangelio. Cristo, dice otro pastor, ¿verdad? Nunca mandó a predicar otra cosa. Él mandó a predicar el Evangelio. La promesa que hay para el ser humano, y es la única promesa de que puede ser salvo, el plan de salvación. ¿Cómo empieza ese plan de salvación? Según Romanos 10:17 dice que la palabra, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos. Entonces, usted y yo no creíamos. Todos los que alcanzo a ver ahí, los alcanzo a visualizar, y a la mayoría de ustedes les di estudios bíblicos cuando no creían. Y a lo mejor dijeron, bueno, vamos a ver si nos da estudios bíblicos. Y empezaron a oír la palabra de Dios. Y se empezó a llenar de fe su corazón. De pronto como que empezamos a ver las cosas de manera diferente. Empezamos a pensar de manera diferente. Y por lo tanto, si usted piensa de manera diferente, usted actúa de manera diferente.
que aunque usted quiera esconder, por eso dijo Jesús, ¿verdad? No se puede ocultar, usted no puede esconder su fe, no se puede esconder a Dios, ¿verdad? Aunque usted quiera, yo no soy aleluya, pero si usted ya piensa diferente y usted actúa diferente y la gente lo descubre que es diferente, van a descubrir que es un aleluya. Así de simple. Por eso es la importancia de predicar la palabra de Dios. Hay un plan de salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia, ¿verdad? En Pedro es el que escribe, ¿verdad? Hay algunos que tienen por tardanza la venida, dice, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso es que dice, voy a darles otro chancecito a ver si se arrepienten. Pero ¿cómo está el mundo hoy? ¿Usted ve que tengan intención de que se van a arrepentir? No. Entre más crítico se pone la situación, uno diría, a ver si caen unos cuantos de rodillas y se convierten y dicen, quiero bautizarme, pastor, y bautíceme aunque sea en una tina de agua, algo. Pero no, la gente sigue como igual, inmune. Y digo, ¿y qué espera el mundo para buscar a Dios? ¿Espera que empiece a caer fuego del cielo? Y usted pensaría que si cayera fuego del cielo, ¿verdad? La gente correría a las iglesias, pastor, ahora sí bautíceme. Créame que si cae fuego del cielo van a llamar a los bomberos, al 911, antes que decir voy a buscar a Dios. Si hoy empezara a caer fuego del cielo y cayó en tal parte y está cayendo a mi vecino, la casa del otro vecino ya está en llamas y en la calle están cayendo bolas de fuego, 911, vengan bomberos. No van a decir, Dios, ¿dónde estás? Yo te quiero buscar para vivir. No. ¿Y cómo yo estoy tan seguro de eso, hermanos? Porque el corazón del ser humano se está endureciendo. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis. Y yo enfatizo mucho cuando hablo del arrepentimiento. Y voy a pasar al siguiente punto de que va al arrepentimiento, ¿verdad? Oye la palabra de Dios y te arrepientes. Pues en Apocalipsis dice que están cayendo las plagas y dice, y ni aún así se arrepintieron, antes blasfemaban. Imagínense, Juan, que es el que escribió Apocalipsis, y ve eso, y ve el mundo, imagínense en un año, o en 10 años, o en 20 años, o en 100 años más, que el mundo esté totalmente perdido, la bestia haciendo lo que tiene que hacer, según las profecías, ¿verdad? Y que estén las plagas cayendo, y que la gente en vez de buscar a Dios, blasfeme contra Dios. Pues lo mismo es hoy en día, hermano, no nos debe de sorprender. ¿Usted cree que porque viniera otra plaga buscarían a Dios? Ni porque vengan las 10 plagas de Egipto. No nos debe de sorprender. Y usted y yo no debe de ser motivo para menguar la fe o para desmayar o desanimarnos o entristecernos. Debemos de ver que eso es lo que va a suceder. Entonces nosotros dicen, no, pues si eso es lo que va a suceder, yo tengo que buscar más de Dios. Porque Dios me dice, buscadme y viviréis. Yo no quiero quedar tendido como los huesos secos. Yo quiero vivir, pasar una eternidad con Dios. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que yo también debo de tener en mi corazón. Ese deseo ferviente de buscar a Dios. Mire lo que dice, ¿verdad? En el punto número 2, que hay que arrepentirse. La gente no quiere oír predicaciones del arrepentimiento. Ya va otra vez este pastor. Es que eso es el evangelio. ¿De qué predicó Jesucristo? Si usted revisa cuidadosamente las predicaciones de Jesucristo, usted se va a dar cuenta que él habló del arrepentimiento para salvación. ¿Salvación de qué? Del infierno. Oh, es que es muy duro que prediquen del infierno. Es que eso es lo que predicó Jesucristo.
Ok, yo voy a cambiar el mensaje de Cristo ahora porque quiero agradar a mis vecinos o a mis compañeros de trabajo o a mis compañeros de escuela y no les puedo ni mencionar el infierno. Pero si esa es la advertencia que Dios nos da, no quiero que vayan al infierno. Por lo tanto, buscadme y viviréis. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento, hermano? Mire, Dios desde el primer hombre que es Adán nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Verdad? Siempre les digo, hermano, un tema que usted quiera, vea primero qué sucede en el Génesis. Adán falló, ¿verdad? Y Dios estaba esperando. Adán, ¿dónde estás tú? Siempre digo, ¿verdad? No era que Dios no sabía dónde estaba. Dios sabía dónde estaba y cómo estaba. Pero Él está esperando pacientemente a que dijera a Adán, Señor, aquí estoy, pequé, perdóname. Si se hubiera tirado al piso y rogado, Dios lo hubiera perdonado. Pero no, nunca reconoció. Adán le echó la culpa a Dios y a la mujer que tú me diste, por ella estoy así. No se arrepintió, no hubo un arrepentimiento genuino que dijera, yo soy el culpable, es cierto, tienes razón, Dios. Yo soy el que ha fallado, yo soy el que ha pecado, yo soy el que violó los mandamientos, quebranté, desobedecí. El arrepentimiento, hoy en día, hermano, es difícil predicar arrepentimiento. La gente se queda como congelada. Otra vez un mensaje dice, están tirando piedras. No se trata ni de piedras ni de nada, hermano. Se trata de que nosotros tengamos un análisis interno y digamos, bueno, si yo estoy fallando, Dios mío, perdóname primeramente. Ayúdame a cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar. Perdóname, Señor, si te falto, si te ofendo, si fallo. Sana mis heridas. Hay muchos cantos que hablan de eso, sana mis heridas. Y Dios que ve, hermanos, un mensaje de arrepentimiento genuino y verdadero. Si usted va a Ezequiel 18, ¿verdad? Que yo lo denomino el capítulo del arrepentimiento, usted va a ver ahí, hermano, Dios lo que quiere es arrepentimiento. Como que si a Dios le gustara ver arrepentimiento. Yo creo que a Dios le fascina, le maravilla cuando un pecador se arrepiente, lo dice la Biblia. Hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente que 1000 que no se arrepienten. ¿Verdad? Uno que se arrepienta. Hay gozo para Dios y para la iglesia también. Cuando nosotros vemos, uno se arrepintió, aleluya, y se va a bautizar y no hay nada que lo detenga, nada, hermano. Se va a bautizar en el nombre que es sobre todo nombre. Uno. Nos alegramos y nos llenamos de gozo, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios no está contento de eso? A Dios le fascina eso, ver un corazón. Y muchos critican. Y dicen, oh, pero si ese es borracho, es drogadicto, o era prostituta, o ladrón, o maldiciente. Pero si a Dios le fascina eso, ver un pecador, porque arrepentimiento, hermano, no es tirarse en un altar y estar llorando ahí 2 horas. Eso es bueno, pero eso es parte del arrepentimiento. Eso no prueba que la persona se ha arrepentido. Yo lo digo y lo enfatizo y lo repito en los estudios bíblicos. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero si una persona llega a un altar o a una iglesia o en un estudio bíblico y Dios le toca con su palabra porque escucha su palabra, la cree, se llena de fe, llora, se quebranta, a lo mejor hasta confiesa cosas que nunca pensó confesarle a nadie, las dice, las declara, saca todo su corazón y uno dice, wow, Dios la tocó, se arrepintió, Dios lo está transformando, Dios está trabajando y todo eso es cierto. Pero después pasa un día o 2 días o una semana o un año y la persona anda igual, eso no es arrepentirse.
En el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice la Biblia que se compungieron de corazón. En el Hechos, creo que es el 36, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí sintieron la compunción. Yo siempre explico eso. La compunción es como si te tocaran con una punta. Por eso es compunción. Se compungieron como si les tocó algo puntiagudo, algo filoso, algo sharp, dicen en inglés, y te hizo sentir dolor. Eso es la compunción. Tanto que te lleva al llanto, aunque tú no quieras, se te salen las lágrimas. Eso es bueno si después de eso sigue el cambio genuino y verdadero. Si no, no es arrepentimiento, es solamente compunción. En los años que llevo en la iglesia, hermano, he visto miles de casos que Dios los toca, se compungen, se quebrantan, lloran, gritan, se tiran al piso, vomitan y tanta cosa. Algunos hasta reciben el don del Espíritu Santo, pero no se arrepienten. No se arrepienten, hermano, pero hasta recibieron el Espíritu. Sí, hablaron en lengua, recibieron el Espíritu Santo, pero no se arrepintieron, no se arrepienten porque vuelven a lo mismo. Y en Ezequiel 18, volviendo a hacer referencia, creo que es el 32, dice, si el justo se apartare de su camino, ¿vivirá? Hace una pregunta a Dios. Y dice, no, ninguna de sus justicias le serán tomadas en cuenta. Volviendo a lo del pecado de muerte, ¿verdad? También, los que creen que una vez salvo, siempre salvo. Si el justo, dice Ezequiel, se apartare de su camino, hiciere lo malo, todo lo bueno que ha hecho, por 40 años serví al Señor. Fui pastor, fui obispo, fui anciano, fui evangelista, fui de todo. Pero si antes de llegar a la meta te apartaste, dice el Señor, ¿le serán tomados en cuenta todo lo bueno que hizo? En ninguna manera. Dice ahí la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Yo puedo decir miles de cosas y decirle, no, hermano, ¿cómo usted va a condenar a alguien que trabajó en la obra? 60 años estuvo sirviendo, pero antes de llegar a la meta se desvió. ¿Cómo? Ir en contra de la voz de Dios, yo no puedo. No puedo. Por eso Dios dice, buscadme y viviréis. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de dirección. Un cambio de dirección, simple y sencillamente. Si usted va hacia el pecado, ya no vaya hacia el pecado. Si usted busca el pecado, ya no busque el pecado, busque a Dios. Si usted va hacia la maldad, ya no vaya hacia la maldad, vaya hacia Dios. Es algo de simple y sencillo, cambio de dirección. Y alguien me pone un comentario ahí, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Llega Juan el Bautista, hermano. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Les traía un mensaje de prosperidad. Algunos hasta se han de reír, ¿verdad? Juan el Bautista, hermano, nunca lo invitarían a pare de sufrir. No, porque no les iba a llevar el mensaje, les iba a hablar como habló ahí, generación de víboras que nos ha enseñado a oír. Y dice que los fariseos iban y les dice, aquí hasta que no hagan frutos dignos de arrepentimiento, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento tarde o temprano va a dar fruto. Si no hay fruto, fue solamente moqueadera y llanto, hipocresía, fingimiento. Pero si usted ve fruto, aunque hay gente, ¿verdad?, que ni lloró, ni se azotó al piso, ni gritó, ni nada, sino que empieza a dar fruto. A Dios le agrada eso. Y algunos hasta dicen, oh, pero ese no habló en lenguas como el otro, porque hay muchos que son pura lengua.
Y hay otros que son puro fruto. En el internet suben una foto de un manguito, ¿verdad? Chiquito, donde está el tronco trozado y luego está el retoño y tiene un mangote. Dice, ¿usted quiere uno de esos o quiere un árbol frondoso que no tenga nada? Es la higuera, ¿verdad? Jesús va y hace la higuera. Dice, ¿dónde están los higos? No hay. ¿Qué le pasó a la higuera? Cristo la maldijo y se secó. Tremendo mensaje ahí. El que quiere oír lo que el Espíritu dice a la iglesia lo va a oír, hermano. Está diciendo que si no doy fruto, no importa que le ponga yo al pastor Martínez amén cada rato. ¿Para qué le pone amén si no para de sufrir o no para de pecar? Ni ponga, ni debería de poner amén. ¿Verdad? Porque algunos dicen, con ponerle amén ya lo tengo contento. Es que no me tiene que tener contento a mí. Tenemos que buscar agradar a Dios. Ya eso de poner amén o de decir gloria a Dios y aleluya. Hermano, ya vergüenza nos debería de dar. Que le pongo amén, pero sigo igual. No ponga amén y cambie. Es mejor eso. Y ay, el pastor, ¿qué le pasó? Y ni me estoy emocionando, hermano. Tranquilito, pero es la verdad. No tiene que poner amén. Cambie, bautícese, conviértase, busque a Dios para que viva, para que sea salvo. ¿Verdad? En Hechos 2:38 Pedro les dice arrepentíos, que le dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice arrepentíos y sigan igual. ¿Así les dijo? No, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted vive en Yucatán, en Matamoros, en México, en Ecuador, en Quito, en donde usted viva, Dios te está llamando. Y deberíamos de ser agradecidos. Dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Esforcémonos, hermanos. Si son pocos, yo quiero ser de esos pocos escogidos. Ahí está. Cuando Pedro les dijo eso, no dijeron, Pedro, ya no me gustó tu sermón. Ahora que ya me dijiste que tengo que arrepentirme, mejor me voy. No, se bautizaron 3,000. Pero hoy en día se le predica 3,000 sermones de arrepentimiento y ni uno se bautiza. Ya todavía hace unos 10 años se predicaba y se decía, hermano, aunque sea uno se bautiza por 3,000 sermones. Ya hoy en día casi se predican 3,000 sermones de arrepentimiento, ni uno se bautiza. Al contrario, muchos se enojan, se ofenden. Y se van y pasa como Jesús. Le dijeron, señores, que les hablaste muy duro, dura palabra es esa. ¿Cómo se van a comer tu carne y van a beber tu sangre? Se ofendieron y dice, ¿vosotros también os queréis ir? Como que si a Cristo o si a Dios le va a preocupar que alguien no acepte y se vaya enojado. No, y si a Cristo no le preocupa y Él es el dueño de la iglesia, yo como el pastor, pues, hermano, si la gente no quiere seguir en su necedad, pues, orar por ellos y ser pacientes es todo, no nos queda mucho, hermano. A veces quisiéramos, ¿verdad? Que la gente, ya Dios la tocó, ya Dios hizo esto, ya Dios le mostró, ya sabe la persona, era de que estuviera azotando la puerta de la iglesia. Abran porque me quiero bautizar, pero no es así. Ese es el plan de salvación, oír la palabra, llenarte de fe. Cuando Dios quiere que escuches la palabra arrepentimiento, no lo rechaces, acéptalo. Di, bueno, si es tu voluntad, Dios, yo siento el peso de mi pecado. Normalmente la gente se arrepiente porque siente el peso de su pecado. Y si usted no lo ha sentido, a lo mejor es porque no ha escuchado todavía bien la voz de Dios. Porque cuando usted escucha bien la voz de Dios, automáticamente viene, si dice no robarás, y automáticamente le viene, yo he robado.
Si dice no adulterarás y automáticamente le viene, uy, yo he adulterado. Y si dice no fornicarás y automáticamente viene y dice, ay, yo he fornicado. Y si dice no mentirás y automáticamente te viene, ay, yo he mentido. Usted debe de ir sintiendo el peso del pecado en su conciencia, porque si usted no siente eso, algo está mal. El diablo te busca excusas para justificar. Y no se trata de buscar excusas para justificar, se trata de buscar a Dios para ser salvos. Ese es el evangelio en sí, predicar el evangelio. Ok, cuando tú sientes el peso de tu pecado, dices, ya no quiero cargar con esto en mi conciencia. Yo quiero descargarme de esto, y es lo que Jesús vino a enseñar. Venir a mí los que están cansados y trabajados, llevad mi yugo porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil, y etcétera, y etcétera. Pero la gente opta, no, es que en lo que yo ando me gusta. Mucha gente le gusta el pecado. Desgraciadamente el diablo se especializa en buscar maneras agradables, atractivas, que satisfagan la carne y que son pecaminosas. Entonces, si la gente escoge eso, pues la gente está buscando no buscar a Dios. Está escogiendo, no buscar a Dios. Que hay que convertirse, es donde viene la conversión, ¿verdad? En Hechos 3, 19 y 20 dice, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio a vuestras almas. ¿Quieres tiempo de refrigerio a tu alma? ¿O quieres seguir igual? Porque si de verdad queremos tiempo de refrigerio en nuestra alma, va a haber una conversión. Y si hay esa conversión, tú mismo te vas a dar cuenta que tienes paz, no te preocupa. Si se acaba el mundo, gloria a Dios, se acabó el mundo. No te debe de preocupar ni asustar. Mucha gente se asusta. El mundo se está acabando. Si tú y yo estamos bien con Dios, no debe haber motivo de asustarnos. ¿Por qué? Porque hemos sufrido una conversión. Volviendo a lo de Romanos 12:1, ¿verdad? 12:1 y 2 creo que es. Y sobre la metamorfosis, la transformación. Ya, dice, ya no vivo yo, dijo el apóstol, mas vive Cristo en mí ya. Ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco a Cristo. Que me dicen el aleluya, que se burlan de mí, que me digan lo que me digan, de todos modos yo sigo siendo de Cristo. Amén. Eso es cuando sucede la transformación. El punto que sigue, el 4, que hay que bautizarse. Les decía, hermano, ¿usted cree que Pedro y los 11, ¿verdad? Los 11 estaban los 10, yo creo que eran los 10. ¿Ya habían escogido al sucesor de Judas? ¿En qué capítulo lo escogen, hermanos? En el 2. Bueno, ahí se las dejo de tarea. ¿Los 10 o los 11, los que hubiera ahí? ¿Usted cree que estaban diciéndole a los israelitas, mira, ya bautízate? ¿Te conviene que te bautice? Rogándoles ahí. Yo no creo eso, hermano. Dice que se convirtieron 3,000 en un sermón. Yo creo que ni dijeron, aquí agua. Dije, no, los mismos que se querían bautizar, hermano, aquí hay agua, mira, bautízame. ¿Qué impide que sea bautizado? Y ahí mismo, ¿verdad? Los bautizaban y como 3,000, ni siquiera los cuenten, ¿para qué? Hay como 3,000 que se han agregado al cuerpo de Cristo en un sermón. Amén, hay que bautizarse. ¿Por qué hay que bautizarse? Hay doctrinas, hay enseñanzas que te dicen no es necesario bautizarse. Y ahí tengo San Juan capítulo 3 versículo 5, donde Nicodemo va de noche a ver a Jesús. Y le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Sabemos tú y quién? Yo creo que si Jesús le hubiera dicho, ¿tú y quién, Nicodemo? Porque ¿para qué me dices sabemos que has venido? Quiere decir que no eres tú solito, hay unos más. No, es que en el Sanedrín también saben.
Por eso él va y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. El principal entre los judíos llega de noche escondido porque me vayan a decir el aleluya. Va de noche, ¿verdad? Y le dice, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le dice, ¿verdad? Nadie puede entrar si no naciere de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿por qué otras religiones dicen, no se preocupe del bautismo, eso no es necesario? Pues déjeme decirle que Jesús mismo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. Si tu organización te dicen que sí puedes, es el diablo que te está mintiendo, no es la voz de Dios. Huesos secos, oíd la voz de Jehová. Está en usted escoger una religión más o la voz de Dios. ¿Qué vamos a escoger? Bueno, usted escoja, yo ya escogí. Amén. En Marcos 16, del 15 al 16, Jesús mismo, ¿verdad?, resucitado, les dice a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dicen otra cosa rara. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y ahí dice, los apóstoles salieron y predicaron y hacían prodigios y señales respaldándolos. Dice, ahí dice en San Marcos. ¿Cómo dice el 20? A ver, ustedes los eruditos, miren cómo dice, hermanos. ¿Cómo dice el 20? San Marcos 16, 20. Miren, no estoy hablando mentiras. San Marcos 16, 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hace el evangelio, hermanos. Aquí está, San Marcos 16. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Quién era? Miren ahí, Dios mismo la hace de ayudante. Para los que a veces no queremos un trabajo de ayudante, ¿verdad? Yo quiero ser el chief, el jefe. Dice aquí, pues Dios mismo dice, ayudándoles el Señor. ¿Qué era lo que predicaban el evangelio? Porque ese es el mandato, ¿verdad? Jesús se los está dando y dice, salieron y predicaban. Y el Señor los ayudaba. Amén. Y como les decía, ni me pongan amén. Aleluya. Ay, ya me pusieron amén. Espero que no se enojen. A decir, ay, ya le puse amén al pastor y me dice que ni le ponga amén. Pues si sigue igual, mejor no ponga amén y conviértase, que Cristo le ama. Hay que bautizarse. Primera de Pedro 3:21. Mire, Pedro está escribiendo a la iglesia, carta universal o epístola universal, ¿verdad? Y habla de que el mundo antiguo fue castigado con agua, y dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, así que en aquel tiempo, dice, Noé se salvó del diluvio, ¿verdad? Del agua, eso se salvó Noé. Porque por ahí dice, ¿verdad?, que la fe de Noé es la que condenó al mundo. O sea que si Noé no hubiera creído, y dice Dios, nadie cree en mí, entonces ya voy a borrarlos a todos porque nadie cree en mí. No, siempre va a haber alguien que va a creer en Dios. Y ese alguien, por creer en Dios, va a condenar al resto. O Dios hubiera dicho, como nadie cree, entonces ya mejor los dejo a todos. Ahí sigan matándose. No, hermano, la fe de Noé fue la que condenó al mundo. O sea que si hoy en día nadie creyera en Dios,
pues Dios a lo mejor estaría en un problema, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Los destruyo a todos o los dejo a todos? Mejor los dejo a todos. Pudiera ser que esa decisión tomara Dios. Pero como hay unos que creen que son locos, son apostólicos, que creen que Jesucristo es Dios Todopoderoso, por esa fe que usted tiene, aunque te veas un aleluyita, automáticamente, hermanos, porque creemos en Dios, está condenando todo el resto del mundo que no cree. Eso es lo que enseña la Biblia. De que la fe de Noé condenó al mundo antiguo, sí. Y estoy hablando del bautismo, ¿verdad? Porque Pedro aquí menciona a Noé. Dice, si Noé, por haber creído, se condenó el mundo entero, hoy en día los que creemos, hermano, se va a condenar el mundo entero. Todo el que no cree. Por eso dice, ¿verdad? Aquí, el bautismo que corresponde a esto, o sea, algo similar a esto, es hoy en día el bautismo. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una nueva aspiración hacia Dios. O sea que el bautismo no te va a quitar las inmundicias de la carne. Si te gusta la pornografía, porque te bautices y tú ves una película pornográfica, pues vas a seguir en lo mismo. La carne va a seguir sintiendo la carne. Si te gusta robar lo ajeno, pues vas a seguir haciendo lo mismo. O sea, la carne va a estar ahí, la tentación va a estar ahí. Está en ti escoger una nueva aspiración, un nuevo camino, pedirle a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme, transfórmame, méteme en ese proceso metamorfógico, ¿verdad? Metamórfico. Y transfórmame, ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero ser el antiguo hombre, el viejo hombre, ahora renuévame, dice el salmista, límpiame más y más de mi maldad cada día, purifícame con hisopo. Esa debe de ser la mentalidad del que ha nacido de nuevo, que hasta le dé asco, le diga, mira, tómate una cerveza, me da asco. Mira, métete aquí con la vecina, fornica, me da asco. Esa es la transformación, ha cambiado de naturaleza. Esa es la metamorfosis, ¿verdad? La rana o la mariposa, que son los animales que producen, que pasan el proceso metamórfico, ¿verdad? Según la ciencia. Son transformados, ¿verdad? La rana empieza con el ajolote así, o chilolo, como le dicen allá en mi pueblo. Ajolotes, ¿verdad? Empieza y después le salen patitas y la cabeza se le va cortando la cola hasta que no hay cola y es una ranita. O la mariposa que empieza como oruga comiendo hoja, ¿verdad? Y después se mete en el capullo y cuando sale para volar. Es como si entró a la tumba con Cristo y al tercer día resucita para volar. Es lo mismo. Esos son los mensajes que la naturaleza misma nos enseña, dice el apóstol Pablo. La naturaleza misma nos enseña, aprendamos algo de la naturaleza. Yo estaba hablando de la planta de nardo, que allá en México se da, ¿verdad? En mi casa teníamos, hermano, una planta de nardo, que al caer el sol todo el perfume llenaba la casa. Y digo, científicamente, ¿quién puede diseñar un mecanismo que sea capaz de la tierra, del polvo de la tierra, sacar perfume para perfumar como una cuadra entera? Todo el mundo sabía cuando había allá hasta le llaman, creo, huele de noche o yo no sé qué, que perfuma medio campo. Y digo, qué maravilla de Dios. Qué maravilloso. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Y ese Dios es el que quiere que le busquemos y que tengamos que arrepentirnos. Digo, ¿cómo puede ser posible que la ciencia me venga a hablar nonsense de que esa planta también fue un accidente para funcionar como funciona? No, señor. Dios la diseñó así como Dios lo diseñó a usted y a mí. Y Dios nos ha diseñado, que dice la Biblia, que nuestras oraciones deben de subir ante su presencia como olor grato. Si yo olía ese perfume al atardecer en mi casa, ¿verdad?
Los que conocen mi casa, los Ruiz, el Michael, que conoce que está embardada y ahí atrás había plantas, ¿verdad? Ahí, hermano, se salía todo ese perfume y se llenaba toda la casa y el patio y todo. Y uno aspiraba y decía, ¡ay, qué perfume tan bonito! Así mismo es Dios cuando usted se ha arrepentido y usted puede dar una oración que es olor grato a Dios. Dios dice, wow, mi hijito, así te quería yo transformado, que seas perfume, no peste. Dios no quiere pestes, hermano. Usted se puede vestir de Gucci y de Fuchi, pero si usted sigue en pecado, usted es peste. En una ocasión el pastor Montero predicaba sobre el perfumador, ¿verdad? El perfumero o algo así, que cuando le cae una mosca, dice, dañó todo el perfume. Y usted no quiere ser mosca, ¿verdad? Usted quiere ser perfume, olor grato a Dios. Yo también quiero ser perfume, olor grato a Dios. Que mi oración, ¿verdad?, suba a Dios como olor grato. Eso es cuando hay transformación, cuando usted se ha bautizado, hermano. Se ha arrepentido de sus pecados. Usted es nueva criatura. ¿Cómo, digo yo, el ateo me va a venir? Hermano, a mí es imposible, a lo mejor no imposible, pero es imposible que un ateo me quiera sacar de la mente la existencia de un ser supremo llamado Dios y que es Jesucristo. Es imposible. Amén. Gloria a Dios. Yo veo la naturaleza, hermano, si analizo, a ver, me dirá, parece que uno no ve, hermano, pero uno ve, se da cuenta de muchas cosas. Los fariseos se daban cuenta, ¿verdad? Y Jesús les reprocha, dice, ¿cómo podéis distinguir los tiempos? ¿Ves si el cielo tiene nubes? Dice, va a llover, o si tiene arréboles, va a suceder lo que va a pasar. Dice, ¿cómo es posible que puedan distinguir los señales de los cielos y no puedan distinguir las señales de los tiempos? De la higuera aprender la parábola, les dice, si la higuera ve que está dando su fruto, sabed que el verano está cerca. ¿Usted cree que es bien difícil, hermanos, entender las cosas de Dios? No, yo lo repito siempre, no es difícil. Lo difícil es aceptarlas y buscar a Dios, como dice su palabra, buscadme y viviréis. Eso es lo difícil. Amén. Después de que usted ha oído la palabra de Dios, se ha arrepentido, se ha convertido, se ha bautizado, dice, hay que recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Cristo se va y dicen los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. O sea que recibir el Espíritu Santo es un poder, hermano. ¿Qué es poder? La capacidad de cambio. Ahí es donde viene la capacidad para ser transformado. Si usted, ha dejado el pecado, se ha apartado de la maldad y todo, pero no ha recibido el Espíritu Santo, pídale a Dios. Yo me maravillo cuando alguien en un estudio bíblico recibe el Espíritu Santo. El último caso que he visto, y por aquí vi a la hermana Aurora que puso amén, hermano. Estábamos, hermanos, ahí, no me acuerdo si la hermana María estaba ahí, el hermano Emiliano, pero hermano, estábamos ahí, vamos a orar. Cualquiera diría, pobrecitos aleluyitas. Y a lo mejor sí, somos pobrecitos aleluyitas, pero hay un poder, hermano, hay un poder. Que yo no puedo dar el Espíritu Santo. Ningún pastor le puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es Cristo en vosotros, dice Pablo. Y esa es promesa de Dios, pero recibiréis poder. No necesitas saber los tiempos y las sazones, lo que necesitas es recibir ese poder, porque si tú recibes ese poder, te vas a olvidar de tener
quiero saber cuándo se va a acabar el mundo, quiero saber los tiempos y las sazones, quiero saber, te vas a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque ya tengo el poder. El Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No necesito saber más. Eso no quiere decir, hermano, no vaya al colegio bíblico ni no estudie la Biblia. No, eso no quiere decir eso. Porque hay gente que cambia el conocimiento por el poder. Cambia la teología por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice Cristo es el poder, recibiréis poder. Amén. Siempre se predica y se enseña esto, hermanos. Cuando se suene la final trompeta, usted va a necesitar el poder. Porque es ese poder el que te va a despertar. Levántate, hueso seco. Está sonando la trompeta, estás oyendo la voz de Jehová. Ese es el poder que te va a despertar y va a decir, aleluya, gloria a Dios, que recibí ese poder para escuchar la voz de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a ellos, sino que juntamente con ellos seremos transformados para estar siempre transformados y levantados, ¿verdad? Para estar siempre con el Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también te va a guiar a vivir en una vida en santidad. Por eso se llama Espíritu Santo. Hay muchos que hablan mucha lengua, pero si no hay santidad, no es el Espíritu Santo. A saber qué espíritu será. Y dirá, hermano, tenga cuidado, no estará blasfemando contra el Espíritu Santo, hermano. Hay mucho diablito hoy en día. Amén. Porque por algo se ha de llamar Espíritu Santo. Ha de ser espíritu de santidad, que te guía a la santidad. Te guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces el siguiente punto, miren lo que dice, no es casualidad que hay que vivir una vida en santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es Hebreos 2:14? Corríjame si estoy equivocado. Dice que el Señor mismo nos hace partícipes. Pedro menciona, ¿verdad? Nos hace partícipes de la naturaleza divina. De su naturaleza divina. ¿Tú mereces ser partícipe de su naturaleza? No, no merecemos. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, que es el Evangelio. Gracia y gratis es lo mismo. ¿O usted cree que es diferente, gracia y gratis? Gracia es el don no merecido, o sea que es gratis. No lo mereces, pero Dios nos lo da gratis. Gracia, es la gracia de Dios. Ok, entonces seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo me voy a levantar entonces, hermano? Es que si no tienes el Espíritu Santo, no te vas a poder levantar. Suene la trompeta, ni la vas a oír tampoco. Porque el que la escuche es porque tiene el Espíritu Santo. Y dice, aleluya, ahí está la voz de mi Señor. ¿No dice así, huesos secos, oís la voz de Jehová? Pues usted la va a escuchar. Cristo viene. Voz de mando, trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios. Pero si a mí me enseñaron que Jesús solamente es el Hijo, pues aquí me dice que el Señor mismo con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El plan de salvación es el Evangelio, todo esto, hermano, todo esto en una cápsula, usted lo conecta y dice, wow, qué maravilloso, qué plan tan bonito ha establecido Dios.
Oír la palabra de Dios, llenarte de fe, y está en Radiotech. Usted, si lo escucha, Radiotech, escucha la palabra de Dios, se llena de fe, se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, vive una vida en santidad, y luego dice que hay que ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 y Mateo 24:13. Hermano, pero yo he sido fiel solamente es que ya llevo 20 años, hermano. Ya imagínese lo que Dios me ha de deber ahorita en 20 años. De ser fiel. No, Dios me debe a mí demasiado. Hay mucho cristiano que así vive su vida. Y hasta yo he escuchado esta expresión, tristemente lo digo. No, que hagan otros, yo ya hice. Ay, yo ya trabajé en la obra, que ahora que trabaje otro. Ay, Dios mío, digo, Dios tenga misericordia. Yo espero, hermano, yo espero en Dios, digo, Dios mío, dame la fuerza. Dame la fuerza. Yo sé que Dios me da fuerzas, hermano, ¿verdad? Que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Dicen que Dios es el único que multiplica por 0 y da más de 0. Y Dios es el que te da las fuerzas como las del búfalo. Yo le digo a ese Dios que da la fuerza como la del búfalo y que multiplica por 0 y no da 0, a ese Dios, Dios, dame fuerza. Y lo digo siempre, si Dios me da de esa fuerza, hermano, yo espero morirme enseñando, predicando, dando un estudio bíblico. Obviamente tenemos necesidades y tenemos que trabajar y el tiempo se nos acaba y a veces y buscamos excusas. Pero siempre debe de estar ese deseo de enseñar a alguien más, de predicarle a alguien más el evangelio para que sea salvo. Amén. Entonces el que persevere hasta el fin, dice Mateo 24:13, ¿verdad? Ese será salvo. No dice el que persevere 20 años. ¿Sabe qué? Mire, con que cumpla usted como la jubilación, ¿verdad? Usted ya trabajó 20 años o 30 o 40 o yo no sé cuántos años es el requisito. Pero hoy para retiro, creo aquí en los Estados Unidos están en 62 años de edad aproximadamente. Ya se puede retirar y le dan su Social Security, que va a vivir comiendo pura agua y pan. O galletas saladas y agua. No va a vivir con eso. Pero Dios dice, no es una jubilación. Usted o persevera hasta el fin, o usted abandonó el camino antes, es todo. Así lo dijo Cristo, ¿verdad? Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si no, ahí Cristo hubiera dicho, ¿saben qué? El que me sirva 20 años ya la hizo, ya de ahí para allá, ya. O el que me sirva 40 años para hacerlo más difícil. En aquel tiempo mucha gente ni vivía 40 años. O al menos eso dicen los que van analizando la edad el tiempo de vida que tiene el ser humano, ¿no? Que dicen que hoy en día vivimos más que antes, no sé. Pero Cristo no dice eso. Si a ti te han contado otros cuentos, es la voz del enemigo, no es la voz de Jehová. Y dice Dios, oíd la voz de Jehová, huesos secos, buscadme y viviréis. Esa es la voz de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10 dice, el diablo os ha pedido a algunos de vosotros para echaros en la cárcel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínense. Pero Job dice, no, yo sé que mi Redentor vive. Y es lo mismo que usted y yo debemos de decir, aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Si me va a pasar por donde me va a pasar, yo sé que hay final de túnel. Yo sé que hay luz al final del túnel. Yo sé que hay esperanza al final. Yo sé que hay algo más allá después de lo terrenal aquí. Hay algo, hermanos, hay algo. Y eso es esa esperanza la que nos tiene alertas, ¿verdad? Fieles a Dios, porque tenemos una esperanza grande, una salvación grande. Por eso el apóstol escribe, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, algunos dicen que no es Pablo, pero para mí es Pablo en Hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos esta salvación tan grande.
No es una cualquier cosa que Dios nos está dando. Es una salvación muy grande. Aleluya. Bueno, ahí va el plan de salvación, hermanos. La última parte, mire, que hay que esperar su venida. En Tito 2:13 y en segunda de Pedro 3 del 8 al 13. Amén. Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Imagínense, así lo dice la Biblia, hermano, así lo dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero Jesucristo no es Dios. Dicen, bueno, mi Biblia dice otra cosa. Dice que sí es Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, déjenme leerla a ver qué dice. A lo mejor estoy equivocado o a lo mejor es en otro lugar donde dice la manifestación gloriosa. Pero aquí se las voy a leer. Tito 2:13. A ver, vamos a ver si es cierto. Me tienen paciencia, habrá gloria a Dios. 2:13 dice, desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Oigan esto, hermano. Para salvación. A todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea que tengo que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, les dije, hermano. No me lo sé de memoria, pero yo sé que está en la Biblia. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es un mensaje de salvación muy bonito, hermano. Tremenda palabra de Dios. Esa es palabra de Dios, hermano. Si el chamuco viene y te dice una vez salvo, siempre salvo, dígale, chamuco, ya te descubrí, you're a liar. Mentiroso, no es cierto. La Biblia me dice que tengo que perseverar esperando la manifestación, porque se va a manifestar gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si alguien te dice otra cosa, aunque sea tu abuelita, dile, abuelita, perdóneme, pero yo le creo más a Dios que a mi abuelita. ¿Verdad? Porque muchos temen a la abuelita. ¿Y qué va a decir la abuelita o el abuelito, o mi papá o mi mamá? Y muchos por eso se condenan, por no ofender al abuelito. Pues dijo Cristo, cualquiera que pone la mano en el arado y voltea, dice, no es digno. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oiga eso, hermano, es Biblia lo que estoy leyendo, no son cuentos chinos. Ahí es donde nosotros vemos, hermanos, quién es de Dios y quién no es de Dios. Acaban de entender lo que les acabo de leer ahí, hermanos, esperando mire, les voy a volver a leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio. Y oiga lo que dice, celoso de buenas obras. Muchos nomás ven que eres celoso de buenas obras. El fanático, el extremista, el legalista, el exagerado, el que no tiene amor, porque tiene amor, te dice lo que te dice. No lo tomes a mal, si es palabra de Dios, atesórala y dile gracias, hermano, por esa palabra. Gracias a Dios que todavía hay gente que se atreve a decir la verdad. Todavía hay gente que habla palabra de Dios y que te dice, no, hermano, no te engañes. No te engañes, necesitamos perseverar. Y si usted ve a alguien caído, no es para que lo pise, levántelo, anímelo. Y si usted no tiene el coraje para decirle, hermano, levántate y anímelo, por lo menos no le diga nada. No que hay otros, ¿verdad?, que ven a alguien caído para machetearlo, para tirarle piedras, para decirle el cobarde, para señalarlo, para humillarlo. No, no es eso a lo que nos ha llamado Dios.
Gloria a Dios, amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a perseverar. Si la gente nos quiere ver como nos quiera ver, gloria a Dios y aleluya. Dios sigue siendo Dios. Dijo Cristo en una ocasión, hermanos, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Y yo he pensado muchas veces en esa parte. Digo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Digo, si no va a haber fe, ¿a qué viene? Pase Cristo. Dios sabe, hermanos, que siempre va a haber creyentes. Siempre va a haber, ¿verdad? Que así como Elías sentía que ya nomás quedo yo, han matado a todos tus profetas, Dios, solo quedo yo, el último, mira, y me andan buscando para cortarme la cabeza. Y dice, creo que es en Romanos donde Pablo dice, o Santiago, uno de los dos, donde dice, ¿cuál es la divina respuesta para Elías? Le dice, no, Elías, no te equivoques, yo tengo reservado 7,000 que no han doblado rodilla ni su boca ha besado a Baal. Así es Dios, hermanos. Si ustedes de los que dicen, ya nomás creo que en Templo Emanuel ya nomás somos 3 o 2 o 1, yo solo, ya nada más yo solo estoy. No te equivoques. Dios tiene 7,000 igualitos que Elías, que pueden decir, Jehová, contéstame con fuego, y cae fuego del cielo. Dice, Dios tiene 7,000 que no han doblado rodilla y su boca no ha besado a Baal. En estos tiempos tan difíciles y la crisis se va haciendo más crítica y valga la redundancia y más difícil, va a haber siempre una reserva, un remanente, gente que no va a doblar rodilla ni sus labios va a besar a Baal. Va a haber gente fiel que persevera hasta el fin. Va a haber gente que va a buscar a Dios, como dice la Biblia, buscadme y viviréis. Esa es palabra de Dios. Huesos secos, oíd la voz de Jehová. Segunda de Pedro 3 del 8 al 13. Miren, segunda de Pedro 3 del 8 al 13. Me gusta así, es como hasta como más fácil para mí, hermanos. Llevarlos a una cita bíblica y explicarles. Mire, segunda de Pedro, Hebreo, Santiago, Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3 del 8 al 13. Mire lo que dice. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años. No dice que son 1,000 años. Ya muchos de los que cuentan las 70 semanas de Daniel y que 1,000 años son como un día y tanto cuento que ponen. Y 1,000 años como un día. Ellos aseguran que 1,000 años es un día y no es cierto. Dice, para el Señor 1,000 años es como un día o un día como 1,000. No hay tiempo para Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oiga, la voluntad de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está, hermano. El Señor no tarda su promesa. Ay, hermano, y me va a tocar a mí ver ese día. Pues si usted busca a Dios, usted lo va a ver cuando venga en el cielo. Si ya no estoy vivo, usted lo va a ver. Y si estoy vivo, pues también lo va a ver. Esa es promesa de Dios, que de una u otra manera, estemos vivos o estemos ya, nos comieron los gusanitos en el cementerio, de todos modos usted lo va a ver. ¿Con qué ojos? Dicen unos, ¿verdad? Hermano, es que usted no va a ver a Dios con los ojos de la carne, usted lo va a ver con los ojos del Espíritu. Ahí es donde usted va a ver verdaderamente a Dios cara a cara. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios y pueda vivir. No se puede ver a Dios con estos ojos carnales. Usted cae muerto ahí mismo. Juan en la isla de Patmos tuvo visiones, ¿verdad? Eran visiones. Pero nadie ha visto a Dios y vivirá, dice. Nadie puede ver a Dios y vivir.
hasta el día en que lo veremos cara a cara. Si es que escuchamos la voz de Jehová, huesos secos. Paz de Cristo, hermano. Dentro de esos huesos secos me considero yo. Ya no quiero volver al valle de los huesos secos. Yo de aquí para adelante digo ya, Dios ha dado de su espíritu, carne fresca ha subido, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y luego dice, buscadme y viviréis. Yo quiero vivir para el Señor. Y yo espero que usted también. Y si es la voluntad de Dios, pues a lo mejor allá nos vemos, ¿verdad? Huesos secos, oíd la voz del Eterno. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Hasta aquí esta enseñanza, ¿verdad? Espero que sea de bendición para todos ustedes, hermanos. El plan de salvación.